Hola, soy el doctor Matías García Blanco y la idea de esta clase es presentar un algoritmo que complemente la clase de dolor bucomaxilofacial para darles una noción de qué es lo que pasa cuando el paciente concurre a la consulta manifestando tener dolor, qué es lo más habitual y qué es lo menos habitual que suceda ante esa situación. Como ya lo dijimos previamente, el dolor es una variable netamente subjetiva. Esto quiere decir que el mismo estímulo en un paciente puede desencadenar un dolor intensísimo o un dolor muy intenso y en otro paciente puede llegar a ser un dolor súper tolerable. Digamos, ese mismo estímulo puede desencadenar diferentes percepción de acuerdo a la persona e incluso la misma persona puede llegar a tener diferentes percepciones según su estado de ánimo, por ejemplo, según el estado en el que esté transitando eh, emocionalmente ese paciente. Nosotros lo que vamos a intentar hacer es evaluar ese dolor lo mejor posible, pero siempre vamos a saber que es una variable netamente subjetiva. Como ya se mencionó en la clase de dolor bucomaxilofacial, la forma más habitual de medir el dolor es a través de una escala que se llama la escala visual analógica, que tiene la particularidad de medir unidimensionalmente el dolor. Esto quiere decir que solamente evalúa la intensidad, no evalúa el estado emocional del paciente, por ejemplo. Y esta línea es extremadamente simple porque es una línea recta que tiene 10 centímetros. El 0 es el no dolor y el extremo del 10 es el peor dolor imaginable. Y el paciente tiene que marcar en esta línea cómo se sintió a través de la terapéutica que le hicimos, por ejemplo, o cómo se siente con el dolor que percibe actualmente. Entonces le decimos al paciente que marque y una vez que el paciente marca, lo que hacemos es agarrar una regla y medir en esa línea cuántos centímetros o cuántos milímetros, como lo querramos hacer, tiene esa marca que realizó. Por ejemplo, si la realizó a los 3 centímetros, la mediremos y le anotaremos en la historia clínica dolor VAS igual 3. Eso se puede utilizar como una manera de evaluar el dolor en los pacientes de forma clínica para tener un registro en la historia clínica o también en alguna investigación, como procesos de investigación. Lo que tiene de bueno esta escala es que es simple, es universal, no tiene el inconveniente del idioma, o sea que tiene un montón de ventajas, que es lo que hace que sea la escala más utilizada en el mundo. En el caso de que sean los pacientes pediátricos, lo que se suele utilizar es una escala mediante caras, porque para facilitarle un poquito la expresión al paciente sobre su dolor. Siempre el dolor lo va a determinar el paciente, nunca el profesional. Siempre el que evalúa o el que cuantifica el dolor es el mismo paciente. ¿Para qué nos sirve saber qué dolor tiene el paciente? Bueno, lo que nos permite, por ejemplo, hacer es hacer una comparación del dolor intraoperatorio que generan diferentes prácticas odontológicas. Nosotros podemos saber, por ejemplo, que los implantes dentales tienen un dolor en esa escala de 0 a 10 que va entre 0 y 1, digamos, es un dolor bastante bajo. Después también lo que podemos saber es que en el caso de un raspaje idealizado es un poquito mayor, en el caso de un tratamiento endodóntico va de 1.2 a 2.9. En el caso de las extracciones simples, que es lo que vamos a desarrollar nosotros en la clínica cuando volvamos a atender, es del 0.8 y 3.1 y eso aumenta en los terceros molares retenidos. Nosotros podemos saber la terapéutica que vamos a realizar, qué tipo de repercusión de dolor intraoperatorio tiene el paciente. Esta es una de las utilidades que tiene, por ejemplo, la técnica, la Visual Analog Scale o la técnica EVA o VAS. Ante este problema de poder evaluar solamente unidimensionalmente el dolor, han surgido varios cuestionarios. Los cuestionarios lo que hacen es evaluar en forma sensitiva, emocional y evaluativa. Es una evaluación más integral del dolor. La escala más utilizada, validada en español, es la escala de McGill. Y bueno, lo que determina es establecer un puntaje para cada tipo de dolor, de acuerdo a la característica de ese dolor, en sensitivo, emocional y evaluativo. Y esto, la suma de todos estos números nos da un número final, que es el que podremos comparar con otras investigaciones o en el mismo paciente. Bueno, venimos acá entonces al algoritmo de dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente concurre a la consulta manifestando tener dolor?
tengamos en cuenta que es bastante habitual que el paciente concurra al odontólogo por dolor. Es habitual que concurra a cualquier práctica de la medicina con dolor, pero principalmente la odontológica, que es bastante prevalente, el dolor dental. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer con ese paciente? Obviamente lo que haremos es una anamnesis, evaluaremos al paciente que nos diga ese dolor, en qué lugar lo tiene, si aparece a la mañana o a la tarde, si aparece ante un estímulo, ante el frío, ante el calor, ante la masticación, por ejemplo, qué característica tiene ese dolor, si es pulsátil, si es irradiado, si le duele más cuando está estresado, por ejemplo, que puede llegar a ser un dolor más del tipo oclusal, a causa de bruxismo. Vamos a preguntarle cuánto dura ese dolor, si es pasajero, si es duradero, si cede o no cede ante la ingesta de analgésicos. Vamos a preguntarle qué tan tolerable es. Y bueno, a través de toda esa anamnesis vamos a ir sabiendo un poco qué es lo que está experimentando el paciente. Obviamente, además de la anamnesis, vamos a hacer una clínica, vamos a evaluar, como ya lo vimos en la cursada, los tejidos blandos, los tejidos duros, vamos a ver si tiene caries, si tiene enfermedad periodontal, que son las cosas más prevalentes. Y obviamente también lo que vamos a hacer es hacer un diagnóstico por imágenes. Inicialmente lo que le vamos a solicitar es una radiografía panorámica que nos va a permitir evaluar la totalidad de la cavidad bucal. Y también lo que vamos a hacer es evaluar ese dolor que tiene el paciente con anamnesis y todo eso. Nosotros vamos a establecer qué tipo de dolor tiene el paciente. En el caso de que acá está ejemplificado con un 1%, que es bastante poco frecuente, es que el paciente pueda llegar a decir que tuvo una intervención odontológica, por ejemplo, la extracción de un tercer molar retenido, y ese dolor provenga por la lesión del nervio alveolar inferior, por ejemplo. Entonces lo que haremos es trataremos de recuperar esa lesión nerviosa, evaluaremos esa evolución y bueno, como ya lo vimos en la clase de dolor, dependerá de qué tipo de lesión tuvo ese nervio, el pronóstico que pueda o la recuperación que pueda llegar a tener. Esto es, dentro de todo, dentro de las alternativas, es bastante poco frecuente. Pero ¿cuál es la causa más frecuente? Que acá está ejemplificado con un 98%, es que esa causa de dolor sea dentaria, ósea, gingival o también articular. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Tenemos que evaluar cuál es el dolor, si es una caries penetrante, por ejemplo, y le realizaremos la endodoncia o la cirugía, lo que le tengamos que, si se puede restaurar o no se puede restaurar, tratamiento periodontal, operatoria, dental, las terapias oclusales. En la gran mayoría de los casos, ante el dolor a la consulta odontológica, habiendo hecho un análisis del paciente, terminamos llegando a que la causa es de origen somático. En ese caso, lo que haremos es las terapias que van conociendo a través del transcurso de la carrera para poder curar el paciente. La gran mayoría de las situaciones en las que se presenta el dolor en la consulta odontológica sigue este camino, el que acabamos de transcurrir. Si habiendo hecho este camino o habiendo descartado un origen somático, si pasa eso, persiste el dolor y está descartada la causa dentaria, entonces haremos una evaluación interdisciplinaria para ver si ese paciente está atravesando un origen de dolor neural, una neuralgia, o si tiene también dolor psíquico. Entonces, ¿qué es importante de este algoritmo? Recordar que la gran mayoría de las veces que el paciente concurre a la consulta, el problema lo vamos a resolver a través de las maniobras que aprendemos durante la carrera. En el caso de que esté descartado ese origen dentario, ahí sí evaluaremos con los neurólogos y con los psicólogos y con los kinesiólogos, los que necesiten intervenir, cuál es el dolor del paciente y cómo lo trataremos. Así que bueno, este es el concepto que queríamos que se lleven de este algoritmo. Bueno, finalizando vamos a hacer un repaso de lo que sería el tratamiento de cada uno de estos dolores. En el caso de que el origen sea somático, como lo acabamos de ver, probablemente lo resolvamos con un tratamiento endodóntico o con una extracción dentaria, como lo estamos viendo en esta asignatura, a una terapia oclusal, a una operatoria dental o terapias periodontales. Esto es lo más habitual y es lo que generalmente vamos a hacer para aliviar el dolor en el paciente. En el caso que la lesión haya sido por una lesión nerviosa, como ya lo vimos en la clase de complicaciones intra y postquirúrgicas, en el caso que sea un implante dental que esté comprimiendo la entidad nerviosa, va a ser importante la eliminación temprana de la causa.
la terapia farmacológica, como ya lo vimos, con la dexametasona. Se puede también hacer una terapia de láser de baja frecuencia y también hay técnicas quirúrgicas para resolver estas lesiones. Bueno, en cuanto al tratamiento del dolor neural, vamos a tener una clase adicional, que es la que nos proporcionaron en el Hospital de Clínicas, el servicio de dolor benigno de neurocirugía. Someramente, lo que van a hacer ellos es administrar fármacos de primera elección, como la carbamazepina, para intentar ver si pueden disminuir ese dolor neural, esa neuralgia del trigémino que es tan famosa. Y como una segunda alternativa, hay varias cirugías. Quizás una de las cirugías más desarrolladas actualmente es es una microcirugía, que se ingresa al cráneo y se busca ese nervio trigémino. Generalmente tiene alguna adherencia vascular o alguna adherencia que no le permite el normal funcionamiento del nervio, y lo que se hace es a través de un microscopio, una microcirugía instrumental específico para eso, eliminar esa adherencia a la entidad nerviosa, colocar algún apósito para separar las estructuras, y eso en la gran mayoría de los casos resuelve el dolor del paciente. Es una técnica bastante nueva. En el caso de que no se realice esta técnica, que es una cirugía un poco más compleja con sus riesgos, también otra alternativa es una técnica percutánea, en el cual se inyecta alguna sustancia en las entidades nerviosas sin necesidad de hacer un abordaje a cielo abierto, que también es otra de esas técnicas someramente que pueden ya desarrollar los neurocirujanos. Y finalmente, todos los dolores, el psíquico o también todos los que vimos nosotros, pueden o deben ser abordados en forma interdisciplinaria con un psicólogo. Puede ser que el paciente esté atravesando alguna situación particular en su vida, o que tenga o que este mismo dolor haya generado un cambio emocional en el paciente. Entonces, siempre este tipo de patologías la vamos a evaluar en forma multidisciplinaria, como acabamos de verlo recién. Bueno, espero que les haya servido este repaso con este algoritmo, y recuerden que tienen para profundizar el tema de las neuralgias una clase específica que está brindada por el Servicio de Neurocirugía del Hospital de Clínicas.